Cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar con ustedes y comentar más textos, más libros diversos. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con una novela biográfica, se puede decir, o una biografía, si usted lo quiere llamar así, bien interesante sobre un sujeto del cual se ha escrito mucho en el siglo XX. En el tiempo en que murió, en el siglo XIX, se escribieron algunas cosas, pero menos, y ha tenido la suerte de ser redescubierto generación a generación. Esta que tenemos es una de las primeras, de los primeros esfuerzos que se hizo por una persona que lo conoció. Estamos hablando del filósofo alemán Arturo Schopenhauer. Y la biografía que hoy nos ocupa es la de Wilhelm Gewinner. Aquí se las presento, está en español este texto, ya le vamos a hablar de él. Este texto es, fíjense ustedes, Wilhelm Gewinner, como se podría decir en alemán, Arturo Schopenhauer presentado desde el trato personal. Edición de Luis Fernando Moreno Claros. Aquí tienen ustedes Hermida Editores. Todo es importante en esta portada porque nos va a llevar a diversas discusiones. Ese es un texto que en sí mismo no hay sino que recomendar leerlo porque si a usted le interesa la figura de Schopenhauer, aquí tiene una de las primeras apreciaciones de parte de alguien que fue en cierta forma su albacea, que le quedó todo el archivo posterior a la muerte de Schopenhauer y que junto con otras personas se dedicó a tratar de difundirlo. Pero Schopenhauer es una persona polémica desde diversos puntos de vista, no fue tan aceptado al comienzo en su vida, luego hacia el final, ya prácticamente en sus años postreros, empezó a tener algún reconocimiento público. Pero vamos primero con el texto que nos ocupa y qué hay que decir aquí. Fíjense ustedes, el texto que tenemos a mano, presentado por Luis Fernando Moreno Claros, nuevamente se los coloco, es algo bien interesante y tiene diversos niveles de lectura. Primeramente, Luis Fernando Moreno Claros, junto con otros españoles, pertenece a esas generaciones recientes que se han dedicado a traducir, compilar, discutir, promover, difundir la obra de Schopenhauer. Él no está solo. Él ha hecho muy buen y encomiable trabajo, pero no está solo. Está también, por ejemplo, Roberto Rodríguez Aramayo, que ha publicado con el Fondo de Cultura Económica, si no recuerdo mal, me parece que Alianza también lo tiene. Él ha hecho la obra sustancial de Schopenhauer, la ha traducido, El mundo como voluntad y representación. Está también Pilar López de Santa María, me parece que ha publicado en Trota, y ella ha publicado muchísimo. Ella ha publicado Los Parerga y Paralipómena de Schopenhauer, también El mundo como voluntad y representación. En fin, esta generación, y estamos hablando de personas relativamente jóvenes en términos académicos, son personas que se han dedicado con fruición, con ahínco a explicar a Schopenhauer. Y ello no es casual, fíjense ustedes. Schopenhauer es uno de esos filósofos que es permanentemente redescubierto. Parece como una especie de sino en su posteridad. Él es un sujeto que cuando publicó su obra, también de una personalidad bastante espinosa en muchos sentidos, no fue bien visto. Él pertenece a una generación de personas en la cual la filosofía alemana de ese siglo XIX estaba explotando, no estaba solo, era coetáneo más o menos un poco menor que Hegel, digamos, toda esa ola que normalmente se titula como idealismo alemán, título que, bueno, bastante discutible, pero vamos a hablar en términos generales donde está Fichte, Schelling, Schleiermacher. Hay una cantidad de personas en ese siglo XIX que lo hacen muy rico. Schopenhauer es una de ellas, pero uno de las figuras polémicas, ignorado por mucho tiempo, luego al final de su vida un poco redescubierto, luego redescubierto con fruición, nuevamente olvidado, nuevamente redescubierto. Y es muy interesante porque así como los españoles, y les cité el caso de 3 académicos, de 3 personas versadas en la materia, me puedo ir, por ejemplo, al campo en Alemania, donde, por ejemplo, Rüdiger Safransky publicó una biografía de él, en la cual le llama Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía. Salvajes en el sentido en el cual el romanticismo alemán estaba descubriendo el yo como sujeto de la filosofía, y entonces estaba haciendo una cantidad de descubrimientos. El romanticismo lo agrupa Safransky como una de esos dramas alemanes, y así lo explica. Esa es una. Quien esto les habla ha coleccionado algunas de esas biografías. Tengo además también la de Robert Zimmer en alemán. Tengo, me parece, Völkerling, creo que tiene otra.
Y en inglés hay varios textos enjundiosos que han aparecido porque Schopenhauer, curiosamente, ha venido siendo descubierto para el mundo de habla inglesa en términos bastante recientes. De hecho, uno de los libros más importantes que se había escrito hasta hace poco era el de Brian McGee sobre Schopenhauer, y ese es un libro que se escribió, si la memoria no me traiciona, a finales de los 80, comienzo de los 90. Ahora hace poco, unos 4 o 5 años, acaba de aparecer una biografía bastante extensa de David Cartwright. Y con esto, Schopenhauer había caído un poco por su antirreligiosidad o arreligiosidad o algo así. Había caído en el radar de figuras como por ejemplo el señor Coplestone, que hizo su historia de la filosofía y lo trata con poco cariño. Algunas otras personas que habían hecho historias de la filosofía en inglés y no le habían puesto en la brújula quizás el peso que merece, porque Schopenhauer es, desde diversos puntos de vista, un pensador proteico en alemán. Primeramente, pero desde lejos, es decir, sin comparación, es el mejor escritor en filosofía que existe en alemán. Cualquier persona que lo haya leído en alemán Nietzsche pudiera acercársele como pluma. Estamos hablando fuera del margen de lo que usted considere como las ideas. Nietzsche quizás se le acerque, pero lo de Schopenhauer es de una claridad y una diafanidad expositiva asombrosa. En eso hay prácticamente un consenso, así como se puede decir, incluso los hegelianos más ortodoxos tienen que admitir que Hegel escribía bastante mal y que le costaba mucho el parto de las ideas, como le pasaba lo propio a Kant, que son personas que usted puede darse cuenta de la profundidad y de la fuerza filosófica, pero caramba, el estilo en el idioma les va difícil, ¿eh? No eran grandes escritores, por decirlo así. El caso de Schopenhauer es muy distinto, es muy fluida su prosa, y es un hombre además de una cultura que lo asombra. ¿Por qué una cultura? Porque primeramente era políglota, era un hombre de mundo, se manejaba con una fluidez en por lo menos 4 o 5 idiomas activos, más los idiomas clásicos. Entonces todo ello le configura como una persona bastante peculiar. Solamente recientemente se le ha venido descubriendo en el mundo de la filosofía de habla inglesa, que es un mundo que tiene unas preferencias muy particulares. Y esto lo decimos porque usualmente esa onda empieza a darse en Inglaterra y como un tsunami llega luego a los Estados Unidos. Entonces, vamos ya a entrarle a este texto en particular. Como les decía, es una biografía, es la primera que se escribe prácticamente sobre Schopenhauer, así de una persona que lo conoció, y ha sido el texto basal que otros biógrafos han usado. Todos han trasegado el texto de Gewinner, y el que tenemos, que es la edición de Luis Fernando Moreno Claros, está muy bien hecha, está muy bien traducida, es claro el significado. Se siente una prosa decimonónica sobre este señor Gewinner, quien conoció a Schopenhauer ya en los últimos años. Les doy más o menos un panorama corto de la vida de Schopenhauer para que se den ustedes una idea. Él nace, a pesar de que su familia y su padre era un hombre de mucho éxito comercial. Él llegó a tener una cantidad de dinero importante. Él tenía además, era lo que se pudiera decir un anglófilo, es decir, su padre admiraba mucho la civilización y todo lo que promovía Inglaterra, hablaba inglés, quería que su hijo naciese en Londres por razones de salud. Su madre no pudo cumplir eso, tuvo que, la mamá de Schopenhauer, se la llevaron nuevamente a Danzig. Él nace en Alemania, o lo que hoy en día entendemos como parte de Alemania. En fin, el punto es que este joven tiene con sus padres, él va a ser unigénito, es decir, hijo único durante aproximadamente 10 años, hasta que por fin nace una hermana por allí. Él va a ser una persona que va a viajar mucho con sus padres, y sus padres eran personas que tenían buenos medios y se daban viajes a todo dar, y recorrieron una cantidad de lugares, los cuales él propiamente hizo. Incluso el padre estimulaba que él viajase solo y lo ponía que fuese a sitios. Estuvo 2 años en Francia, después estuvo internado en otra parte. De manera que el sujeto tuvo una adquisición primero de los idiomas, así también como de la cultura de todos esos países, y lo fue llevando a un mundo muy amplio. El padre tenía, por aquello de las tradiciones alemanas, el padre tenía aquello de que quería que el hijo estudiase lo mismo que él hacía, es decir, que fuese comerciante, que fuese parte o heredero del emporio comercial que el padre había empezado a fundar o había expandido, si lo quiere ver así. Lo interesante de ello es que Schopenhauer, de joven, él lo metieron en estas escuelas técnicas que promovían ese tipo de educación, en donde prelaba la función contable, los negocios, etc. Él se sentía muy a disgusto. Cada vez que podía lo manifestaba, pero su padre en eso era bastante tajante. Eso contrastaba con toda su noción de mundo. Lo cierto es que el padre
se suicida. Eso es una cosa en la cual coinciden casi todos los biógrafos y casi todas las personas que han estudiado su vida. El hombre desaparece, al parecer tenía raptos depresivos y en uno de estos simplemente se tiró de un puente y se mató. Entonces queda Schopenhauer, queda la niña pequeña que se llamaba Adele y queda la madre, que es Johanna Schopenhauer. Esta mujer entonces, viuda joven, se dedica, ella era bastante más joven que el señor, ella se dedica a hacer su propia literatura, ya era novelista de alguna novela de la época, además se dedica a hacer una vida social bastante intensa en su casa en Weimar. Schopenhauer y ella tuvieron muchísimas diferencias, nunca se llevaron hasta el punto que rompieron relaciones y además partieron la herencia, lo cual le permitió a Schopenhauer con subidas y bajadas, pero le permitió una posición tal que pudo vivir de sus rentas casi hasta el final de su vida. Entonces, eso le permitió, digámoslo flexiblemente, acercarse a la filosofía al estilo o al mejor estilo en que podía, es decir, por gusto propio, por interés propio, sin ningún tipo de presión académica. Él no tuvo que dar clases. Cuando intentó hacerlo era más que todo por gusto, por tratar de difundir sus ideas, y fue un fracaso. Y vamos a ver por qué fue un fracaso. Pero el punto es que el sujeto no tenía esa premura económica que pudieron haber tenido otras personas que sí estaban dependiendo de estar dando clase en una universidad y que se inscribieran los alumnos en sus cursos. Entonces Schopenhauer vivió así. Luego que él vivió en Berlín. Cuando llegó la epidemia del cólera a Berlín, estamos hablando del año 30-31, esa es la epidemia que mata a Hegel, él se va rápidamente y entonces empieza a buscar dónde radicarse, da varias vueltas, pasa por Heidelberg, pasa por Mannheim y termina radicándose en Frankfurt. En Frankfurt, en el Meno, como se llama esa ciudad, porque hay otro Frankfurt, Frankfurt del Meno, Frankfurt am Main, como le dicen los alemanes. Allí se radica y allí termina sus días. Va a ser incluso una figura, luego que se haga más famoso y se va volviendo más viejo, una figura de peregrinaje que mucha gente joven iba a consultarlo, llamaban el Buda de Frankfurt, y esto porque su filosofía, o lo más grueso de su filosofía, plantea una revisión de mucha de la filosofía oriental que él acopla con la filosofía kantiana. Estamos, por supuesto, dando una muy somera versión tanto de su vida como de lo que es su obra. Allí, en ese sitio, él tenía una vida bastante rutinaria en donde salía a caminar, él vivía en una pensión, etcétera, etcétera. Y es donde este joven Gewinner, que en ese momento, unos 37, 38 años más joven que él, lo observa y, atraído por la figura de Schopenhauer como filósofo, etcétera, etcétera, lo abordan y empiezan a conocer. Los dos sujetos congenian bien, se llevan bien y entonces empieza él a tener discusiones. Eso le acerca de tal manera a Schopenhauer, que fue un gran solitario, al punto que cuando Schopenhauer muere, lo deja como albacea. Y ahí empieza toda lo que pudiera decir ese desarrollo pues, de la herencia de lo que dejó Schopenhauer, que no tanto material como sí en el caso de textos, etc. Y luego Arthur Hübscher, uno de los primeros editores que se acerca a él. En fin, toda una cantidad de cosas que aparecen y se discuten en el libro. Fíjense ustedes, les leo aquí porque el profesor Moreno Claros empieza a hablar en el prólogo sobre la figura de Gewinner. Dice lo siguiente: Wilhelm Gewinner nació el 17 de octubre de 1825 en Frankfurt del Meno, es decir, era nativo de la ciudad que había adoptado Schopenhauer ya después. Su padre, abogado de profesión, fue una persona culta y un apasionado del arte que incluso llegó a publicar un libro de historia de la pintura. Muy bien considerado en Frankfurt, ostentó el cargo de burgomaestre y senador de la entonces denominada Ciudad Libre, poco antes de que cayera bajo el dominio de Prusia. Al igual que su progenitor, Wilhelm estudió leyes y con 22 años se doctoró en Derecho. Entonces ahí empieza a hablar sobre lo que era pues esta persona, este señor Wilhelm Gewinner. Y dice acá lo siguiente: Gewinner conoció, estoy en la página 17, Gewinner conoció a Schopenhauer en Frankfurt a la edad de 29 años. Hacía tiempo que el joven veía al filósofo, que le llevaba 37 años de diferencia, pasear con su perrito por las afueras de la ciudad, hasta que un buen día se decidió a visitarlo, animado por el afán de conocer a una gran personalidad con la que tal vez pudiera compartir sus intereses intelectuales. Schopenhauer escribió a Frauenstedt en carta del 9 de abril 1854 sobre Gewinner y dice lo siguiente: un joven doctor Gewinner, hijo del senador, ha venido a verme y conocerme. Entonces, es seguro que congeniaron, dice Moreno Claros, desde el primer encuentro, pues las visitas del joven se repitieron y llegaron a reiterarse casi a diario.
El fervor que llegó a sentir Gewinner por Schopenhauer fue tan grande que cuando nacieron sus dos hijos, una niña y un niño, les puso por nombre Johanna y Arthur, en recuerdo a la madre de Schopenhauer y al filósofo mismo. Entonces ya se ve pues como estas dos personas, este señor bastante mayor, Schopenhauer, que era muy regular en sus paseos. Y por cierto, esa figura del perrito, Schopenhauer siempre tenía un perrito pequeño al cual llevaba para todas partes y que era parte de su semblanza, si pudiéramos decirlo así. Es un libro que, les repito, aquí se los vuelvo a mostrar. Esto es un libro más que para comentarlo, para leerlo, porque es una biografía y está escrita en un tono bastante ameno. Hay una prosa decimonónica, se siente en la factura, la forma como... No es ampulosidad, pero sí la forma como son de frases largas y esa forma en la cual el siglo XIX puede recordarnos y a algunos otros autores, ¿no? Que quizás la manera de expresarse del tiempo. Dice acá para empezar, porque fíjense ustedes cómo él titula o subtitula su biografía. Él dice acá, lo pone así. Capítulo 1, cómo creció. Capítulo 2, cómo maduró. Capítulo 3, qué aspecto tenía. Capítulo 4, cómo hablaba. 5, lo que hizo. 6, quién fue. 7, lo que enseñó. 8, cómo vivió. Y 9, cómo terminó. Y ahí nos da, y es el recuento más exacto que se tiene de la muerte de Schopenhauer, que murió, por cierto, de lo que hoy pudiéramos decir probablemente un accidente cerebrovascular o quizás un infarto, porque fue muy rápido. Ya le habían dado unos otros ataques más suaves, más leves, y ya al final el que le dio en una mañana fue muy rápido, lo encontró su médico. Y tanto este biógrafo como todos los posteriores destacan que su rostro era muy pacífico, de manera que debe haber sido algo que lo sorprendió, si no en el sueño, en un estado ya bastante inconsciente, de manera que no quedó con un rostro de especial de haber luchado en el momento de muerte o algo así. Y eso todos lo destacan, ¿no? Porque Schopenhauer decía y lo destacaba mucho, que él vivía, a pesar de que tenía muchas diferencias con muchas personas, y muchas, entiéndase, muchísimas, él vivía o decía vivir en paz consigo mismo. Y es algo interesante ver esto, ¿no? Comienza la biografía del señor Gewinner de esta manera y dice: los grandes pensadores de todos los siglos tienen algo en común, debido a que sacan a la luz verdades que, una vez reconocidas, y aunque sea cierto que pueden permanecer ocultas temporalmente o modificadas y aprovechadas de diversas maneras a causa del avance de la formación intelectual, esas verdades en lo esencial nunca podrán ser extinguidas o dejadas de lado como errores. Y por cierto, muy interesante que él, para comenzar esto, cita un poema bellísimo de Hölderlin, el gran poeta alemán, por cierto también decimonónico, ese llamado quizás a ser el más grande de los poetas en ese momento, y bueno, parte de su salud mental no lo ayudó, pero fíjense que pone acá una cosa muy hermosa y dice así, se los leo, la traducción está provista en el libro, dice: la mayor parte, ciertamente, la condiciona el nacimiento y el rayo de luz que encuentra al recién nacido. Es la forma en la cual en este poema, el Ring, en los versos de Hölderlin, él comienza la discusión sobre Schopenhauer. Entonces empieza a hablar dice aquí: Arthur Schopenhauer descendía por parte de padre de una antigua y respetada familia de Danzig, aunque él creía que sus antepasados provenían de Holanda y que su bisabuelo había emigrado desde los Países Bajos a Danzig. Y empieza entonces allí a hablar sobre la figura de Schopenhauer, los orígenes de su padre, etcétera, etcétera. Schopenhauer, sobre todo cuando su madre vive en Weimar, tiene la oportunidad de trabar contacto con el gigante de esa generación, que es Goethe. Él empieza a frecuentarlo, logra hablar con Goethe varias veces. Goethe en ese momento estaba muy imbuido por lo que fue aquello de la teoría de los colores, una cosa que él escribió y que, bueno, la posteridad no ha sido generosa porque no había sustancia en ello, más allá del fervor de venir de alguien de una prosapia intelectual enorme como era Goethe, pero eso estaba equivocado. Y una de las primeras personas que en cierta manera se lo hizo ver fue Schopenhauer, que era un muchacho mucho más joven y que, sin embargo, Goethe lo miraba con la doble visión probablemente de la intuición genial que poseía, de darse cuenta que ese sujeto iba a tener algo más que decir, a pesar de que era muy joven en ese momento. Y fíjense que cuando aquí hay una carta que incluye, estoy en la página 74, cuando él publica lo que sería su opus magnum, su gran obra, El mundo como voluntad y representación, lo hace muy joven. Él estuvo en Dresden un tiempo allí, en 4 años se sentó y escribió el primer tomo de esta obra, que después va a ser reeditada en 1844 y va a traer después otros libros, y eso le va a dar alguna fama y algunos ingresitos. Pero lo interesante aquí es que hay una carta que le da su hermana Adela, ya
Schopenhauer, distanciado de su madre, de aquel mundo de Weimar, se había ido, estaba en otras cosas, y dice lo siguiente: Goethe saludó tu obra con gran alborozo al punto que partió en dos el grueso libro y comenzó a leerlo al instante. Una hora después me envió el papelito que te adjunto y mandó que te dijera que te lo agradecía mucho y que creía que el libro era bueno, porque él siempre tenía la virtud de hallar los pasajes más interesantes cuando hojeaba los libros y había leído las hojas cuya referencia indicaba y le habían proporcionado sumo placer. Y entonces, fíjense que dice más la carta de la hermana. Dice, lo que le gustaba extraordinariamente del libro era la claridad de la exposición y la manera de escribir, aunque tu lenguaje fuese diferente un tanto del de los demás, y uno tenga que acostumbrarse primero a llamar las cosas tal y como tú lo exiges. También le ha gustado la división del conjunto. Lo único que le inquieta es ese formato tan poco gracioso, y prefiere imaginarse que la obra constase de 2 volúmenes, como después lo hizo, por cierto. Por lo menos eres tú el único autor que Goethe lee de esa manera, con tanto interés. Esto, me parece a mí, tiene que alegrarte. Y no es poca cosa que, repetimos, un hombre tan plural, un polimata como Goethe se hubiese fijado en Schopenhauer. Y lo citan en la obra, en esta biografía, de varias formas, ¿no? En varias formas en las cuales Goethe no olvidó a Schopenhauer, a pesar de que Schopenhauer siempre tuvo la admiración de Goethe, de su poesía, de su obra, por supuesto, como algo mayúsculo, ¿no? No podía, él reverenciaba no a muchos autores y no a muchos autores alemanes, por cierto, pero en el caso de Goethe, por supuesto que lo hacía y lo hizo hasta la más entrada vejez, siempre con ello, ¿no? Con ese tipo de admiración ante una persona como era Goethe, que marcó las letras y el pensamiento alemán en muchos campos. Hablando sobre su obra, por cierto, él decía que ese libro, Schopenhauer es una de esas pocas personas que tenía coincidencia con sus propias ideas en la vejez, a pesar de que las había escrito en la juventud. No le pasó como a otros filósofos que abjuraban de lo que habían escrito y decían, mira, ya yo no escribiría eso, o si lo escribiera lo haría de otra manera. Él, en cambio, podía decir que era una de esas personas afortunadas que a los 60 y tanto podía tener completa coincidencia con lo que él había escrito a los 25 años. Y decía acá, por ejemplo, en el texto dice así: desde el principio, él depositó dentro de ese libro extraordinario toda la clara conciencia de su fuerza genial. Algo así, dijo en su vejez, solo podemos escribirlo en la juventud y con inspiración. Añadía además que ahora su obra lo sorprendía tanto, sobre todo el libro cuarto, que le parecía que lo hubiese compuesto casi una persona muy distinta que él, pero con la cual él congeniaba. Fue en la primavera de 1818 cuando Schopenhauer, ocupado entonces precisamente en ese cuarto libro, regresando embriagado de los jardines de la fortaleza que resplandecían en un mar de flores, recibió el saludo de su patrona, que había observado que el filósofo traía una flor prendida en el ojal de la chaqueta, y ella le dijo: «¿Florece usted, señor doctor?» «Sí», repuso él, «pues si los árboles no florecen, ¿cómo podrían entonces dar fruto?». Entonces, así está lleno pues de alegorías y cosas hermosas, anécdotas diversas que en parte muy seriamente y en parte más relajadamente va proveyendo el señor Gewinner, y lo apuntan en esta biografía acá muy fidedignamente. Está también el caso, Schopenhauer tuvo un problema con él tenía accesos de cólera y tenía problemas de carácter, y entonces una mujer a la cual aparentemente él empujó, no sé, no está claro eso, y ella lo llevó a juicio y él tuvo que pagarle una especie de manutención por supuesta invalidez durante mucho tiempo hasta que la señora falleció. Eso está apuntado aquí, es una de las cosas que todos los biógrafos suelen notar, porque tenía, repetimos, esos accesos de cólera, de los cuales él después incluso en cierta manera se apenaba y se avergonzaba, pero eran parte de algo que lo caracterizó durante mucho tiempo. Aparecen también sus intentos de dar clase en Berlín. Él se le ocurrió la genial idea de poner sus cursos a la misma hora que Hegel siendo la superestrella académica del momento. Por supuesto, Schopenhauer mal dio un curso y después no dio ninguno más, y allí murió lo que hubiera podido ser alguna carrera académica, aunque yo es dudoso, no sabemos su capacidad pedagógica, si más allá de escribir grandes libros como los que escribía, tenía la capacidad de transmitir ideas. Eso no lo sabemos. Aparece también una cosa que muy pocas personas saben de Schopenhauer y que le produjo, al principio fue un fracaso editorial, pero luego se reeditó con buenas ganancias. Y es que él tradujo el oráculo de Gracián, Baltasar Gracián, el oráculo, y lo ponen acá justamente, el oráculo manual Arte de Prudencia.
las 300 reglas de sabiduría de la vida, recopiladas por Baltasar Gracián, y ello lo tradujo él, que además es interesante para nosotros entender cómo lo hizo, porque él había aprendido italiano desde muy joven, el español lo agarró por derivaciones, es decir, se puso a estudiar español por su cuenta y luego pudo traducir esto. Y es una edición que existe hasta hoy en día, usted la puede conseguir en las librerías en Alemania sin ningún problema. También aparece muy detallada dos encuentros importantes. Dos encuentros que pudieron haberse dado y no se dieron. El primero fue por la enorme admiración que sentía Schopenhauer por Lord Byron, quien estaba en Venecia en el mismo momento en que Schopenhauer llegó a estar. Schopenhauer llevaba incluso una carta de Goethe de recomendación para poderse presentar ante Byron. Aparentemente lo sobrecogió la figura de Byron, no se atrevió y no lo hizo. Y luego en Roma hubiese podido conocer a Leopardi, el gran poeta italiano, que él también leyó y que era un poco menor que él, era unos 10 años menor que él, pero que él leyó luego con mucha fruición, lo hubiese podido conocer, no lo hizo. A quien sí conoció fue Alejandro de Humboldt, y eso lo hizo en Berlín. Y allí hubo menos coincidencia. Él admiraba muchísimo a Humboldt anterior a conocerlo. Luego que lo conoció, decía que encontró más ciencia que sapiencia, y era una forma de Schopenhauer decir que veía a un sujeto muy formado, pero no encontró la resonancia que lo hubiera querido encontrar. Eso no es tampoco fuera de lo común. Schopenhauer se hacía unas idealizaciones que luego, cuando conocía a la persona, entonces se manifestaban en cierta decepción o algo así. Es decir, no es nada que amerite o mayor consideración que la que tiene. Luego hablan de su aspecto personal, etcétera, etcétera. Varias cosas acá interesantes sobre lo que era él. Y ya para concluir, porque el tiempo siempre es breve y queremos repetimos, este libro es para leerse, muy poco para comentar, sino para discutirse. Y el que le guste Schopenhauer tiene que tener este libro, sinceramente. Dice aquí, en 1844, cuando apareció el segundo tomo del Mundo como Voluntad y Representación, esta obra inmortal fue poco menos que desconocida para el mundo intelectual alemán, igual que para el gran público. Un destino similar le tocó en suerte a la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Esa es la tesis doctoral de Schopenhauer, que en el Mundo como Voluntad y Representación, él siempre dice, quien quiera entender este sistema tiene que primero leerse aquel librito. El desprecio de este extraordinario pensador y escritor fue tan lejos que escritos sin ninguna duda que el mundo volverá a leer luego de 100 años, como sobre la voluntad en la naturaleza y los dos problemas fundamentales de la ética. Esos son dos trabajos que él hizo, por cierto, para participar en algunos concursos. Sin contar con la excepción de una aburrida nota en el Leipziger Repetitorium, no merecieron ni una sola reseña en ninguna de las publicaciones eruditas, mientras que al mismo tiempo, durante una larga hilera de años, se tuvo entretenido al público filosófico hasta el hastío con los productos efímeros que sacaba ese gremio. Entonces, Gewinner se suma pues al desprecio que sentía Schopenhauer por mucha de la filosofía académica, que decía que había producido poca cosa. Acá muy interesante. Y una frase final que me pareció muy hermosa. Gewinner se revela como un hombre de aguda observación. Y entonces él dice, cuando está analizando la figura de Schopenhauer, ya muerto Schopenhauer, él reviviendo la obra y las conversaciones con este sujeto tan peculiar, dice, encontramos en la vida de este genio la aparente contradicción de que en contra de lo acostumbrado, él maduró pronto, e igualmente que, asimismo y en contra de lo acostumbrado, permaneció mucho tiempo siendo un niño. Entonces ahí le retrata prácticamente de frente y de perfil, me parece a mí. Un libro que, repito, quien le interese Schopenhauer debe procurar adquirirlo, es fundamental. Aquí está. La vida de Schopenhauer presentada desde el trato personal por su primer biógrafo, Wilhelm Gewinner. Hoy en día existen una serie, quien les habla tiene unas cuantas, probablemente alguna pueda pasar por acá para recomendar su lectura en base a alguna peculiaridad que insista. La de Safransky, por ejemplo, muy meritoria, muy enjundiosa y muy llena de detalles importantísimos. No tenemos más que agregar en este sentido. Le agradecemos muchísimo su sintonía, estar con nosotros. Si le gusta este video, por favor, márquelo. Esté atento a nuevos videos que vendrán sobre más libros. Para nosotros es un placer discutir esto con ustedes. Y ya vendrán pues otras discusiones y otras disquisiciones sobre libros que nos enseñan y nos hacen la vida mucho más llevadera. Que tengan todos una muy feliz semana.